Bueno, mis hermanos, en la clase pasada ya habíamos dado punto final al capítulo número 16 y estuvimos abordando acerca de las buenas obras. Y como hemos dicho en varias ocasiones, los autores de la confesión de fe, que es la confesión que estamos estudiando, la de 1689, ellos vienen trayendo una línea de pensamiento. Vimos cómo ellos han tenido en diferentes capítulos, han hablado acerca del llamamiento, acerca del arrepentimiento para vida y salvación, de la fe salvadora. Tocamos entonces de las buenas obras. Y hoy comenzaremos un capítulo que este capítulo lo estaremos abordando con el tema también de la perseverancia de los santos, o como también se le puede conocer con el término, y este término crea a veces en algunos grupos religiosos, crea cierta discrepancia y controversia, y es llamarlo también la seguridad de la salvación. Y este párrafo vemos que hay una identidad cerca de las personas que perseveran, y según la lectura vamos a ver que hay 4 características con las cuales han sido equipados. Dice los autores de la confesión de fe, dice, aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado, ha llamado eficazmente y ha santificado por su espíritu y ha dado la preciosa fe de sus elegidos. Entonces, en este párrafo vemos que los autores de la confesión de fe comienzan describiendo 4 características o dones que Dios da a esas personas. Ahora, hoy vamos a estar tratando el párrafo 1 bajo los 2 puntos, 2 encabezados. Vamos a ver como primero quiénes perseveran y el segundo por qué perseveran. Entonces, vamos a ver que este párrafo, los autores de la confesión de fe comienzan dando una descripción de estas 4 características que la cual cada hijo de Dios, cada llamado ha sido equipado. Y las mismas son que hemos sido primeramente aceptados. Y es que desde la fundación del mundo, Dios nos escogió por su decreto, por medio de Jesucristo. Y esto lo podemos ver a mayor detalle en el capítulo que estudiamos acerca del decreto de Dios. Y yo les animo a que en ciertas ocasiones, cuando tengan tiempo, busquen las clases en YouTube y así puedan recapitular y puedan refrescar eso que dimos en la clase. Segundo, dice que somos llamados. Y estos son los que son llamados eficazmente. Y esto lo podemos ver también en el capítulo 10 que estudiamos acerca del llamamiento eficaz, que Dios nos llama a su tiempo señalado y aceptado. Y Dios directamente reorienta en ese llamado. Dios reorienta directamente 3 cosas en nosotros cuando nos llama eficazmente. Primeramente, y eso lo vimos también en el llamamiento eficaz, vimos que hay 3 cosas que Dios hace directamente. Primeramente, que reorienta los afectos. Y ahora nosotros entonces amamos lo bueno y detestamos lo pecaminoso. Entonces, y aquí vamos a estar viendo varios puntos como de un poco de introducción para poder nosotros entender a cabalidad, o hasta lo que Dios nos ha permitido entender, la capacitación que Dios hace en cada creyente para que entonces nosotros podamos responder a esta perseverancia. Entonces, primeramente, vimos que de estas 3 cosas que Dios hace en su llamado, primeramente
reorienta nuestros afectos. Y ahora, lo que antes nosotros nos gozábamos en el pecado, ahora eso hace que nosotros le odiemos el pecado y amemos lo bueno y lo que Dios tiene estipulado en su palabra. La segunda cosa que Dios reorienta es nuestra mente. Y ahora entonces aprobamos la ley de Dios, la aceptamos con gusto y nos sometemos a su voluntad. Y eso es parte de la reorientación que Dios hace en cada creyente con respecto a su llamado. Lo tercero que Dios cambia es nuestras voluntades. Tenemos entonces un cambio de voluntad que permite que nosotros anhelemos su ley y serle fiel hasta el fin. Ahora, Dios, a través de los autores de la confesión de fe, vemos que somos santificados por su Espíritu Santo. Y en el capítulo 13, que ya estudiamos, en este párrafo vimos que hay también 3 tipos de santificación. Recuerden que estamos viendo estos 4 puntos que habla los autores de la confesión de fe. Dice que somos aceptados en el amado, que hemos sido llamados eficazmente, que hemos sido santificados por su Espíritu. Entonces, en esa santificación también hay 3 tipos de santificación, y eso nuevamente les animo, hermanos, a que busquen también el capítulo que estudiamos acerca de la santificación. Y vemos que hay 3 tipos de santificación. Está la santificación inicial, la santificación progresiva y la santificación consumada. En la santificación inicial es ese soplo que Dios permite, que Dios hace en nosotros y que permite que entendamos nuestra condición de pecado y nos levanta para vida. Ahora, por ejemplo, podemos ver ese mismo soplo, ese efecto que crea es el mismo que sucedió en Adán. Y aunque Adán en ese momento no había experimentado pecado, pero Adán dice que Dios lo crea del polvo y Dios dice sopla en él que aliento de vida. Y entonces Adán viene a ser un alma viviente. Bueno, ese mismo efecto ocurre en un hijo de Dios que ha sido llamado eficazmente, que ha sido regenerado y que ahora está siendo santificado. Esa santificación inicial es ese llamado que Dios nos revive espiritualmente y entendemos nuestra condición de pecado y venimos en arrepentimiento. Ahora viene una segunda santificación que es la santificación progresiva y es la doctrina que se conoce como la doctrina del crecimiento cristiano, donde encontramos aquí, hay 2 puntos que acompañan esta doctrina de la santificación progresiva, que se llama la mortificación y la edificación. Y aquí la mortificación es cuando ya nosotros empezamos a luchar con nuestros pecados. Ya lo que antes nosotros éramos vencidos y no teníamos ninguna lucha con nuestros pecados, ahora en este momento nosotros empezamos a detectar el pecado, empezamos a batallar con esa vida espiritual que ya hemos estudiado en otras ocasiones, que es Dios quien nos provee de las herramientas para esta lucha, pero es una lucha que tenemos nosotros. Es algo que internamente está en nosotros. Y de hecho hay un texto en la palabra que le hemos citado cuando el Señor dice, bienaventurado aquel que se sienta tentado. Porque antes nosotros, antes de conocer a Cristo, ¿nosotros teníamos algún problema con la tentación? Ninguno. Simplemente que nosotros nos dejábamos llevar por la corriente de pecado de la cual nosotros éramos esclavos. Esa era nuestra naturaleza. Pero ahora hay un cambio de naturaleza. Ya vimos que ya Dios cambia los afectos, cambia la mente, cambia la voluntad. Y entonces ahora nosotros empezamos a pensar, a actuar y a meditar conforme la palabra de Dios. Y ahí viene un problema, que ya no estamos pensando conforme a las corrientes de este mundo. Entonces tenemos esa mortificación de nuestros pecados, que es parte de la santificación. Y por supuesto está la edificación, que es esa lucha, vamos ganando batallas espirituales por la gracia de Dios y vamos viendo en su palabra,
vamos viendo cómo el Señor nos alimenta, porque lo bueno es que todas estas luchas no vienen de una manera fantasmal, sino están escritas en la palabra de Dios. El Señor nos ha iluminado y nos ha enseñado a través de su palabra que en este mundo tendremos aflicción. O sea, y lo dice el Señor claramente en sus evangelios, que dice, aquel que quiera vivir tranquilamente, padecerá ¿qué? Persecución. Eso es parte de la naturaleza de ir en contra de este mundo. Y me gustan mucho las palabras del apóstol Pablo cuando hablaba en Romanos, que dice, no dejéis transformados no te adaptes a este presente siglo, sino transformados por medio de la renovación. Y el tema que se usa, la palabra que se usa de que no te dejes ser amoldados a este mundo, es como esa pieza metálica que tú la agarras en un torno y le estás forzando a coger un molde, o ese líquido encendido de cual se aplica en un molde cerrado, indiscutiblemente va a coger ese molde. Bueno, lo que está queriendo decir Pablo es que esa es la presión del mundo que hace que nosotros nos amoldemos al mundo, pero nosotros no somos de ese molde. Ya nosotros no somos del mundo, aunque vivamos en él. Entonces es la alerta que Pablo da de que no nos amoldemos a las corrientes de este mundo, sino que luchemos en contra, dice transformaos, y ahí está otra palabra, sino cámbiate completamente con respecto a qué, a tu voluntad renovada, a la renovación de este presente siglo. O sea, que el Señor nos encamine nuestra mente a que cojamos el molde que Dios quiere que nosotros tengamos. Y esto me viene una nota, hermano, nosotros Dios nos compró de ser esclavos del mundo para ser esclavos de Cristo. O sea, nosotros no sabemos vivir si no es con un amo. Lo que por la gracia de Dios, el amo que tenemos ahora da un premio y da un trato a sus esclavos mucho mejor que el que nos daba nuestro amo inicial, que era el diablo. Ahora, y lo último, vemos de la santificación, vemos la santificación consumada, y esta será llevada a cabo en el día de la segunda venida del Señor, donde seremos completamente santificados. Y en otras palabras, esta santificación consumada significa que ya no vamos a pecar más. Yo no sé si eso le alegra a ustedes, pero el hecho de poder meditar en que un día ya yo no voy a tener que lamentar más mi condición pecaminosa delante de Dios, tener que venir de rodillas, tener que llorarle, tener que implorarle que nos perdone, aunque ya estamos perdonados, hermano. Pero saber que tú le fallaste a aquel que dio la vida por ti, eso es algo que realmente desgarra nuestro corazón. Bueno, en este momento, cuando esto llegue, la santificación consumada, ya nosotros no vamos a tener que venir a Cristo para arrepentirnos de sus pecados, sino vamos a venir a Cristo libremente para seguir alabándolo por los siglos de los siglos. Pero mientras tanto, seguimos teniendo esta lucha y es parte de la perseverancia de los santos. Ahora, como cuarta característica que hablan los autores de la confesión de fe, tenemos que son de aquellos, de la cuarta característica de aquellos que perseveran, es que hemos recibido el don de la fe. Y volvemos a leer la confesión de fe y dice que aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado, ha llamado eficazmente y ha santificado por su espíritu, ha dado la preciosa fe de sus elegidos. Entonces, esta preciosa fe es la que adquirimos y volvemos de nuevo, acabamos de hace unas pocas semanas atrás, vimos acerca de la fe salvadora. Y esta preciosa fe es la que recibimos de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos capacita para creer la salvación de nuestras almas.
Y este tema lo acabamos de ver en el capítulo titulado La fe salvadora. Y una nota de este capítulo 10 es que en el segundo párrafo dice que las principales acciones de esta fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo. El aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna en una virtud del pacto de gracia. O sea, nuestro Dios hizo un pacto en la eternidad con la Trinidad, hizo un pacto de la cual nos incluyó a nosotros y por ende vemos todo este flujo de dones y de capacitación para que nosotros podamos responder conforme a la voluntad de Dios. Si alguno de nosotros o alguien que nos visita piensa que esto lo puede lograr él solo, si piensa que para venir a la iglesia él tiene que cambiar primero o ella tiene que cambiar primero para entrar, está perdiendo el tiempo. Venga a la iglesia, venga como estás, venga como estés, que sea Dios quien te cambie, porque nosotros no vamos a tener, no tenemos la herramienta, no tenemos la voluntad, no tenemos la mente, no tenemos la motivación de someter nuestra naturaleza pecaminosa para venir a hacer algo que no queremos. Por eso es que nosotros vemos, cuando vemos todo el tratamiento que Dios da a sus hijos, entendemos que esta gracia solo y únicamente podría venir de Él, porque no tenemos el deseo, nuestra carne no quiere ni puede hacer la voluntad de Dios. Y eso lo habla el libro de Romanos. Entonces, hermano, cuando vemos toda la obra y capacitación que Dios hace con sus elegidos, no nos deja duda de que el creyente no pierde su salvación, porque no es nuestra. Y los autores de la confesión de fe dicen en su párrafo número 1 del capítulo La perseverancia de los santos, si lo tienen en mano, no tenemos libros, no tenemos libros, ¿no? Bueno, si alguien necesita libros, por favor, el pastor tiene extras para que me gustaría que alguien, o sea, que no se pierdan en la lectura. Dice, no pueden caer total ni definitivamente del estado de gracia. Y esto realmente nos llama la atención porque aquí los autores de la confesión de fe, a través de la palabra, vemos cómo encuentran la doctrina de la seguridad de la salvación. Hermanos, nosotros estamos seguros porque no es nuestra. Estamos seguros porque estamos en las manos de Dios. Por eso mucha gente cuando le hablan esto, entonces lo primero que le viene a la mente, ¿qué cosa es? Ah, pero si nosotros somos salvos, siempre salvos, entonces ya yo puedo pecar todo lo que yo quiera. Bueno, Sam Waldron habla y dice que una de lo que ellos defienden como no doctrinal es cuando las personas piensan que porque ya sus pecados les son perdonados, que tienen la vida eterna garantizada, te da la inclinación de volverte al mundo. Y me gusta mucho la palabra de Sujel Michelén porque él dice, le preguntaron en una conferencia de preguntas y respuestas, y le dice, ¿qué quiere decir la palabra de Dios o la confesión de fe con la perseverancia de los santos? Y él carismáticamente dijo, son los santos que perseveran. Y todo el mundo se rió, pero es que dice, es que yo no creo en la perseverancia de los impíos, yo creo en la perseverancia de los santos. Porque un creyente salvado, regenerado, llamado, glorificado y justificado, no va a revolcarse de nuevo con el pecado. Simplemente, y no estamos hablando de que vivan vidas perfectas. Y esto los autores de la confesión de fe hablan de eso. Dice, ellos vamos a posiblemente caer en pecado, vamos a tener luchas, vamos a tener batallas. Sin embargo, nosotros vamos a retornar porque precisamente
Los dones que Dios nos da, Dios no nos los quita. Y son, como dicen los autores de la Confesión de Fe, sino que ciertamente perseverarán en este estado hasta el fin y serán salvos eternamente en vista de que los dones y llamamientos de Dios son irrevocables. Y hermano, si no sale un amén de tu boca, a menos que lo digas en tu corazón. Pero qué bueno, gloria a Dios, de que nuestras batallas las ganamos porque Cristo nos capacita. Y lo mejor de todo es que perseveramos en el camino de Dios porque Dios no ha revocado los dones que Dios nos ha dado. Y si podemos decir, no, yo tengo fe, la fe es tuya, podemos decir sí, porque Dios me la regaló. Dios no me la prestó. Dios no me la va a pedir de vuelta. Dios me la regaló. Dios puso en cada uno de nosotros, por medio de su Espíritu y por la obra de Jesús en la cruz, nos dio completamente, nos capacitó para que pudiéramos venir a Él en plena confianza. Nosotros, Dios nos dio la fe salvadora. ¿Y hasta cuándo nos va a estar salvando la fe? Hasta que venga el Señor. Y vamos a ver varios pasajes que hablan acerca. Entonces, aquí vemos cómo, ahora vamos a seguir leyendo, dice, y aquí vemos cómo ellos describen que el verdadero creyente puede temporalmente tropezar e incluso hasta alejarse, pero nunca caer del estado de gracia. O sea, aquí podemos ver que, dice, sino que ciertamente, dice, dice, ha dado la preciosa fe de sus elegidos, y estos no pueden caer total ni definitivamente del estado de gracia. Y aquí, hermanos, podemos decir que nosotros sí creemos en que la salvación no se pierde, porque no es nuestra, está en las manos de Dios. Aquí podemos ver Proverbios 24, capítulo 16. Si algún hermano lo tiene y lo pueda leer. Dice en el libro de Proverbios 24. Aquí lo tengo. Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. O sea, y aquí, ¿qué estamos viendo entonces en este texto? No estamos viendo una vida paseándose en el jardín, caminando, saltando dentro de flores olorosas y viviendo la vida más plena. No, vamos a estar en un camino pedregoso. Dice, 7 veces caerá el justo. Pero ¿cuál es la diferencia entre el justo y el impío? Que 7 veces se levantarán. Gracias a esa irrevocabilidad de los dones que Dios nos da. 7 veces caeremos, hermanos. 7 veces nos rasparemos las rodillas. 7 veces nos ensuciaremos. Pero 7 veces nos levantaremos por amor a Cristo. Y no porque amamos mucho a Dios, sino porque el amor de Dios está en nosotros. Y nosotros responderemos como respondió José. ¿Cómo voy yo a ofender a mi Dios? Y aunque, hermanos, caeremos en pecado, nos ensuciaremos, pero no es una práctica en nosotros, sino ese amonestación y mortificación de ese tercer paso de la santificación no va a ser una práctica en nosotros, sino va a ser un estándar de vida. No es que nosotros lo practicaremos de cierta manera para tratar de no estar tan sucio. No, es que va a ser nuestra naturaleza. Dios cambia nuestra naturaleza. Aún las intenciones, cuando vimos que Dios cambia tu mente, tu voluntad y tus afectos, está cambiando toda tu mente, tus sentimientos, tu corazón para que sea que más moldeable a la palabra de Dios, no a este mundo. Entonces, en eso es que lo que creemos los santos. Creemos en la vida eterna, creemos en que la salvación no se pierde porque no es nuestra, es de Dios. Y porque somos capacitados
constantemente y eternamente hasta el día de Jesucristo. Dice el texto de Juan, capítulo 10, versículos del 28 al 29. Yo lo tengo a Sí, hermano, léelo, por favor. 28. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ven, mi hermano, porque es que la salvación no se pierde. No es porque hemos alcanzado un nivel de santidad tan alto que el pecado no pueda tocarnos. No, es que estamos en las manos de Dios. Dice, y mi Padre que es más poderoso que yo, nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. Con Cristo ya es suficiente. Y el mismo Cristo dijo, y en las manos de mi Padre que es más poderoso que yo. Dice, nadie las arrebatará de tu mano. En eso es que nosotros creemos que la vida eterna, la salvación, no se pierde. Porque no es una práctica, no es un esfuerzo desmedido de nosotros haciendo obras de supererogación que Dios se queda boquiabierto con nuestra actitud santoral y diga, no, no, esta gente se merece en el cielo porque vaya. No, es porque la gracia de Dios nos llama, nos justifica, nos santifica y nos ala para que andemos por su camino. Y me gusta mucho una ilustración de que cuando dos bueyes, cuando la palabra de Dios dice, Pablo decía que dice, terrible cosa es dar coces contra el aguijón. Y muchas veces uno no interpreta el contexto que él está hablando. Y él se está refiriendo a dos bueyes que están atados con un yunque, con un yugo. Cuando el buey quiere retroceder para no ir por el camino, se va a encontrar con dos pinchos que lo van a pinchar en los muslos y obligatoriamente tiene que avanzar por un camino que no se puede desviar porque está agarrado con el yugo y encima de eso tiene dos barras que no lo dejan moverse ni a izquierda ni a derecha. Ahora, la decisión del buey es o llegas a la meta todo lastimado y sangriento o llegas a la meta alando el yugo. Nosotros somos esos bueyes. En nosotros está la decisión de obedecer a las buenas o obedeceremos a las malas. Pero Dios ha determinado a nosotros, a sus hijos, sacarnos de este presente siglo malo y llevarlos al siglo venidero. Gústenos o no nos guste. Y vamos a darle gracias a Dios y a decirle amén. Porque lo que nos gusta a nosotros por naturaleza es ir en contra de Dios. Y lo que Dios nos ha dado que no nos gusta es el cielo. O sea, amén, Señor. Pero Dios nos tiene que capacitar para que nosotros podamos avanzar por este camino. Y es precisamente, quiero traerle unas palabras del pastor Bill Graham. Él es un pastor norteamericano que vive en España, en Armenia. Yo le sigo mucho por las redes sociales y sus notas me sirven mucho para también nutrir las clases de las cuales estamos dando. Y él dice que el problema con aquellos que niegan la seguridad de la salvación es que no ponen su mirada en el decreto eterno de Dios. No tienen una cosmovisión correcta de la soberanía del Señor y de todas las cosas. Aquellos que creen en la caída de la salvación tienen una mentalidad antropocéntrica. ¿Y qué quiere decir esto? Antrópodo es ser humano y céntrica que nada más te centras en el hombre. Entonces la frase antropocéntrica es que nosotros nada más nos vamos a centrar en lo que nosotros pensemos que es bueno. Dice, sino que ellos están centrados con una mentalidad antropocéntrica que cree que la capacidad de salvarse depende del supuesto libre albedrío del ser humano. Y realmente, hermano, hemos estudiado y la palabra de Dios habla de que no es nuestro esfuerzo, es Dios.
Es Dios quien nos llama, es Dios quien nos santifica, que nos justifica. Fue Dios quien sacó a Lázaro de la tumba. No fue porque Lázaro dijo, bueno, ya llevo 3 días aquí, a ver si me quito las vendas, esto está muy oscuro, déjame ver si corro la piedra. Lázaro, estando muerto, escuchó el llamado eficaz que viene de un Dios todopoderoso. El mismo que nos levantó a cada uno de nuestras tumbas espirituales. Fue el mismo que Lázaro, después de 3 días, dice la palabra que ya hedía, ya apestaba. Lázaro salió, no por la superpoderosa santificación que tenía Lázaro, sino por la superpoderosa poder de la palabra de Dios. Él escuchó ese llamado, él obedeció a su llamado y fue Cristo y solo Cristo quien hace que los muertos cobren vida. Ese fue el mismo poder que actuó en la niña, en Talita. Fue el mismo poder que actuó en la hija, en el hijo de la viuda. Porque nosotros no tenemos la capacidad de venir de muerte a vida. Nosotros tenemos la capacidad de mantenernos muertos, pero no de venir de muerte a vida eterna. Entonces, y esto es bueno que nosotros lo entendamos, hermanos, porque hay afuera muchos que dudan. Cuando uno piensa de que la salvación no es para siempre, de que uno no puede perseverar, lo primero que estamos haciendo es atentando contra el poder de Dios. Estamos dudando de la capacidad de redención que tiene nuestro Señor en la cruz. Estamos dudando de que Dios no puede salvarnos. Y cuando nosotros dudamos que Dios no puede hacer algo, el problema es aún mayor. Estamos dudando de la misma existencia de Dios. Porque muchos te dirán, sí, yo creo en Dios, pero Santiago es claro, dice, sí, bien dices, los demonios también creen y tiemblan. No, nosotros Dios nos ha revestido y la propia característica de la perseverancia hace que nosotros ¿qué? Creamos y creamos para vida eterna, pero creamos de una manera continua, de una manera perseverante, y es la palabra lo que significa, continuamente perseverando en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar Filipenses capítulo 1, versículo 6. Sí, hermana, lea. Perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. ¿Alguien lo tiene? Vamos a buscarlo. Capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Nosotros podemos llegar a un nivel de disciplina espiritual. Podemos apartarnos un poco por algunos días del mal, pero la ventaja de poder hacerlo permanentemente es porque el fundamento de Dios está firme. No es por nuestra convicción, es por la promesa firme e irrevocable de Dios. Dice primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Exacto. Hermano, el que no es de nosotros peca, se aleja y no regresa. Y a veces esos son los que confunden de, no, porque él fue cristiano un tiempo. No. Un verdadero cristianismo, un cristianismo genuino no se pierde, simplemente que nunca lo fue. La salvación, él fue salvo, pero la perdió. No, él no la perdió, él nunca la tuvo. Entonces, el que no es de nosotros, dice, peca, se aleja y no regresa. Ahora, el que sí lo es, viene
se arrepiente y es levantado y restaurado. Esa es la marca que acompaña a cada creyente. Ahora, esto nos lleva al segundo punto de este párrafo y es, ¿por qué perseveramos? Bueno, primeramente, hermanos, perseveramos porque los dones y el llamamiento vienen de Dios. Y dicen los autores de la confesión de fe que son como irrevocables. Dice, sino que ciertamente perseverarán en este estado. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo dice la confesión de fe? Que perseveraremos en este estado, sino que ciertamente perseverarán en este estado hasta el fin y serán salvos eternamente en vista de que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. De ahí que el que todavía engendra, de ahí que Él todavía engendra y alimenta en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Ahora, por estas razones es que no solamente nosotros perseveramos porque somos capacitados con estas 4 características que hemos hablado, sino que perseveramos porque los dones de Dios son irrevocables. Dios no nos los retira. Pero esto no nos desmarca o no nos aleja de padecer algún tipo de persecución. Y aquí podemos ver también, hermanos, los obstáculos que podemos encontrar en nuestra vida que obstaculizan el camino de la perseverancia. Dice, y aunque muchas tormentas e inundaciones se levanten contra ellos y los azoten, aún así nunca podrán arrancarlos de ese fundamento y roca sobre el cual están sujetos firmemente por la fe, a pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede que les sea nublada y oscurecida por un tiempo. Y aquí los autores de la confesión de fe describen claramente la lucha que cada creyente va a experimentar. Nosotros no estamos llamados a ser felices en esta tierra. Nosotros no estamos llamados a tener abundancia en esta tierra. No, el plan de Dios es que siglo venidero, cuando nosotros vemos en la oración de Jesús en Getsemaní, en el capítulo 17 de Juan, Él está orando por sus discípulos y podemos de cierta manera identificarnos con los discípulos cuando el Señor dice, no te pido que los saques del mundo, no te pido que los saques del mundo, vamos a vivir aquí, pero tampoco veo una oración que Cristo está diciendo, más cúbrelo de todo tipo de bendiciones materiales, del carro del año, de la casa con piscina, de dinero. No, está diciendo que guárdalos del mal. Lo que vamos a tener en abundancia cada uno de nosotros es mal, pero en Dios tenemos esa cobertura que Dios va a protegernos. Y no es que nos vaya a ir bien, y no es que vayamos a salir ilesos, simplemente que vamos a estar protegidos por Dios. Vamos a padecer persecuciones, hermano. Y el mismo Señor lo dijo, el que quiera vivir piadosamente, padecerá persecución. Dice, en el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando vemos estas cosas, vamos a ver varios textos que hablan acerca de esto. Salmo 89, 31 y 32. Sí, dice, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. ¿Y 32? ¿Todo? Ok. Si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Dice 1 Corintios 11, versículo 32.
ese es un texto realmente, hermano, y este fin de semana estuvimos en esas clases del hermano Sam Waldron acerca de la escatología, y está muy ligada a la escatología con el juicio, la venida del Señor con el juicio final. Pero vemos, aún en medio de ese juicio, vemos el aliento de Dios, la seguridad que tenemos en Dios. Nosotros no vamos a resucitar para perdición, sino para vida eterna. Nosotros no vamos a resucitar con cuerpos pecaminosos para mantenernos en condenación. Ya Cristo pagó por nuestras iniquidades. Nosotros desde este segundo estamos viviendo la vida eterna. Lo que estamos en el ya, pero todavía no. Estamos en la gloria, estamos viviendo la entrada, estamos pudiendo palpar con nuestra vida cristiana las luces que se ve a lo lejos de la puerta celestial de la vida eterna, pero aún no, pero ya tenemos el boleto en la mano. Un boleto manchado con la sangre de Cristo, que fue quien pagó por nuestra entrada libre. Hubo un costo, pero no para nosotros, sino para el Hijo de Dios. Entonces, esto va a acompañar a los hijos de Dios, esta persecución, pero seremos librados. ¿Por qué? Porque Dios no ha revocado sus dones. Entonces, hermano, dice su palabra, dice, a pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede que le sea nublada y oscurecida por un tiempo, aún así, Él sigue siendo el mismo y ellos estarán seguros de que serán guardados por el poder de Dios para salvación, donde gozarán de su posesión adquirida, y al estar ellos grabados en la palma de sus manos y sus nombres haber sido escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Hermanos, nuestra fe, nuestra seguridad, estamos, dice, escritos en la palma de la mano de nuestro Señor. Estamos en sus manos. ¿Tú sabes qué es lo que más ataca el enemigo? Precisamente que tú dudes que no estás en la mano de Dios. Y no es que tú dudes de Dios, sino que el ataque va contra tu persona. Sí, Dios es poderoso, y es lo que muchas veces nos dejamos escuchar en nuestros oídos. Sí, yo conozco a Dios. Hazte idea que es Satanás hablándote. Sí, Dios es poderoso, pero yo no creo que Satanás haya muerto por ti, porque mira las cosas que tú piensas, mira las cosas que tú estás mirando, mira las cosas que tú hablas. No, hermano, ese es el ataque, porque nosotros tenemos en Cristo lo que Él no puede tener, ni Él ni sus ángeles. Nosotros tenemos perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y mirémonos como Tomás. Tomás dice que no creyó porque no lo vio, pero cuando se le apareció 8 días después delante a Tomás, Él no le vino con palabras amorosas, Él le vino con palabras rectas. Le dijo, Tomás, yo te he mandado a que tú creas y no dudes. Pon aquí tu mano y mira aquí los huecos en mi mano. Hermano, los huecos en las manos y el costado perforado todavía lo podemos seguir viendo, pero no para creer que Dios resucitó, sino para asegurar nuestra fe de que Él es el que resucitó. Nuestro Dios resucitó, y como Él resucitó, así mismo resucitaremos todo aquello que hemos creado, que hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Bueno, mis hermanos, hasta aquí fue un párrafo extenso, pero no menos nutrido. Y creo que una clase como esta debe llevarnos, hermanos, a una adoración realmente excelente, porque vamos a adorar a aquel que hace, aquel que nos llamó, aquel que nos justificó, que nos santificó, que con su sangre lavó nuestros pecados para que viviéramos desde ahora y para siempre.
Y eso es uno de los propósitos por el cual vino Cristo. Dice, yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y la tengan ¿cómo? En abundancia. Dios no nos ha dado su don a gotas. Dios la ha dado para que nademos en el mar de sus bendiciones. Dios nos ama, hermanos, no dudemos eso. Dios nos ama. Si estamos aquí es por el amor de Dios. Si no, nos hubiera dejado. Y el dejado de Dios es que hubiéramos estado nadando, pero en nuestros pecados y concupiscencias. Estamos aquí, no estamos en un lugar aburrido como el mundo piensa, no, estamos en un lugar donde se salta, dice, hay agua para vida y vida en abundancia. Nosotros estamos en el lugar donde ellos van a anhelar estar, donde ellos van a querer estar, pero va a ser muy tarde. Pero claro, no fue mérito de nosotros. Por eso nosotros debemos anhelar y pedirle a Dios de que donde nosotros estemos, también ellos puedan estar, que puedan pasar por lo mismo, que por sus pecados les sean perdonados, porque ellos tienen la vista corta. Nosotros ya hemos visto, Dios nos ha revelado el final de su película y nos alegra, nos anima a seguirle. Pero debemos también orar por aquellos, por nuestros familiares, que no le conocen, que le están odiando por gusto, le están odiando por una naturaleza caída, no porque Dios le haya hecho daño. Pero ellos no lo entienden así. Pero bueno, mis hermanos, hasta aquí vamos a terminar entonces esta clase. Continuaremos Dios mediante la semana que viene. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias porque hemos visto, Señor, que este mundo es difícil. Pero, oh Padre, gracias porque el perdón de tus pecados, Señor, el perdón de nuestros pecados, oh Dios, ha hecho que nosotros podamos caminar bajo tu sombra, agradándote. Gracias por revestirnos de tanta bendición, Señor, por capacitarnos, por resucitarnos espiritualmente, por acercarnos a ti, oh Señor, y no dejarnos ir. Porque nuestra naturaleza, Padre, si toma fuerza, lo que hace es alejarse de ti. Pero tú, tu vara y tu callado nos infundirán aliento, Señor. Con tu vara tú nos corriges, pero con tu callado nos atraes del hueco que habremos caído por el pecado. Gracias, Señor, porque tú eres el buen pastor y porque nos ha dado la capacidad de escucharte tu voz, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que bendigas el resto del día, Señor. Sé con la adoración que recientemente viene, oh Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, hemos culminado la clase.